Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad que se transmite todos los sábados por el 760 de amplitud modulada, Radio Cañón 760M. Soy Fernando de Lucio, su querido amigo y conductor, y para mí es un gusto estar de nuevo otra semana teniendo este espacio con ustedes, pudiendo compartir pues, los temas más importantes de la sociedad mexicana en la actualidad. El pasado 19 de abril realizamos el primer simulacro nacional de 2023. A las 11 de la mañana se simuló un sismo de magnitud 7.5 con epicentro de Puebla y en Puebla y Veracruz. El saldo del simulacro fue blanco, pero nos deja a todos con grandes aprendizajes para estar cada día mejor preparados para enfrentar una contingencia de este tipo. Hoy hemos invitado al programa al doctor Arturo Iglesias Mendoza, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y jefe del Servicio Sismológico Nacional, que es la institución encargada de informar sobre la sismicidad del país a las autoridades y a toda la población. También promueve el intercambio de datos y la cooperación con otras instituciones de monitoreo e investigación a nivel nacional e internacional. La creación del Sismológico Nacional fue el 1 de abril de 1904 y actualmente depende directamente del Instituto de Geofísica de la UNAM. Es todo un referente nacional e internacional en el registro de la actividad sísmica en México, así como de estudio, difusión, divulgación e información del tema. El 5 de septiembre de 1910 se inauguró la primera estación sismológica de la red en Tacubaya, hoy Ciudad de México. La red sismológica quedó a cargo del Instituto Geológico Nacional, dependiente de la Secretaría de Minería y Fomento. Entre 1910 y 1923 se instalaron 9 estaciones sismológicas mecánicas autónomas en el país. El Servicio Sismológico Nacional pasó a ser parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1929 y desde 1948 quedó adscrito al Instituto de Geofísica de la UNAM. En sus inicios, el Sismológico Nacional contó con los instrumentos más modernos de la época y a partir de 1992, con apoyo presupuestal de la Secretaría de Gobernación y de la UNAM, se inició la modernización de la Red Sismológica Nacional con la instalación de equipos de nueva tecnología. Doctor Arturo Iglesias, bienvenido. Antes que nada, pues muchas gracias por aceptar. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias al contrario por la invitación, con mucho gusto. Gracias a usted. No le tomamos mucho de su tiempo aquí en Protagonistas del Cambio. Es muy importante para nosotros, para los radioescuchas y para el público, la manera en la que podemos protegernos pues de estos desastres naturales. Así que quisiera comenzar con una cuestión que es, ¿por qué el país cuenta con tan altas actividad telúrica y, bueno, cuántas placas constituyen México? El país tiene una actividad sísmica importante y está relacionada justamente con la interacción entre las placas tectónicas, las diferentes placas tectónicas eh, en las que está el territorio nacional. Eh, Son 5 placas tectónicas las que interactúan entre sí. Eh, al noroeste del país tenemos la placa del Pacífico. La placa norteamericana es una gran placa en donde se asienta la mayor parte del territorio nacional y una gran parte bueno, sí, una gran parte de los Estados Unidos también. Luego una pequeña placa al sur que se llama la placa eh, del Caribe y enfrente del Pacífico mexicano tenemos la placa del Pacífico que ya mencioné, una pequeña placa muy chiquitita pero que produce temblores muy grandes que se llama la placa de Rivera y la famosísima placa de Cocos que hemos oído muchas veces que subduce, ¿no? Se mete debajo de la placa de Norteamérica y genera una cantidad Claro, importante de temblores. claro. Eh, Y bueno, doctor Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional, ¿cuál es la importancia de realizar simulacros como el que pues, se realizó el 19 de abril? Pues sí, sí, creo que es muy importante porque, por varias razones. Una, porque nos recuerda, digamos, de manera notable, presente, que pues vivimos en un país en donde hay fenómenos de origen natural y otros de origen antropogénico que pueden causar algún grado de desastre, ¿no? Y eso parece una obviedad, pero digamos, si no hay un evento muy determinante en una generación, pues rápidamente se puede olvidar, ¿no? Entonces los más jóvenes los niños y los más jóvenes podrían no tener esa conciencia si no tenemos
un ejercicio continuo de estos ejercicios de evacuación, ¿no? Y de simulacro, no solo evacuación. Por otro lado, también son muy importantes porque cada vez tenemos más claridad de qué es lo que tenemos que hacer antes y después y durante de un temblor, en este caso en particular, ¿no? Eh, es también muy importante porque nos lleva también a preguntarnos cosas que normalmente no nos preguntaríamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer si estamos en un cine o en un estadio, ¿no? Cuando ocurre por ejemplo, la alerta sísmica o cuando hay una orden de evacuación o hay un evento inminente, ¿no? Eh, y bueno, pues toda una gama de razones por las que sí son importantes. También algo muy importante también es que la respuesta de las autoridades esté afinada, lubricada, ¿no? Es decir, que las autoridades también sepan qué es lo que tienen que hacer. Eso es tan importante como que la población sepa qué hacer. Es decir, que el ejército tenga claro cuáles son sus tareas, ¿no? Poner hospitales o asistir a ciertas zonas o demás. O la Marina lo mismo, o Protección Civil o los helicópteros que sobrevuelan, por ejemplo, la Ciudad de México, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que también las autoridades tienen que hacer, ¿no? Todo eso eh, es muy importante para ensayar los protocolos. Claro, es la cultura de la prevención, ¿no es así? Es Sí. la cultura de la prevención, doctor. He visto yo que a muchas personas les asusta el sonido de la alerta sísmica, no sé, tal vez lo asocien invariablemente al desastre, de alguna manera, pero ¿qué hacer para incentivar a estas personas que no quieren participar, pues para prepararse adecuadamente y responder una contingencia de ese tipo? ¿Cómo podemos convencer a estas personas para que también aprendan de ejercicios de prevención? ¿O no es posible convencerlos? No, no lo sé, seguramente sí, pero no estaría muy claro de qué es lo que, qué es lo que podríamos insistir en que se haga, ¿no? Oye, hay una cosa muy importante y es que si en las escuelas, desde las universidades hasta las escuelas de educación más temprana, se practican estos simulacros, se insiste en la importancia, se ensayan los protocolos, como decía. Eso, pues en una generación ya tiene una sociedad preparada, ¿no? Más preparada. Y a veces en menos de una generación, porque hay esto que se llama reeducación, que es que los más jóvenes educan a sus padres o a sus mayores, ¿no? Entonces, yo, digamos, en el sismo del 85 tenía el famoso sismo del Claro. 19 de septiembre del 85, yo tenía 14 años, o 14, 15 años, y no había nada parecido a lo que hay ahora en términos de protección civil, ¿no? No había ni simulacros, no sabíamos qué hacer, en realidad no había alerta sísmica, etcétera, ¿no? Entonces, yo, digamos, a pesar de que hay personas que no participan y demás, pues soy optimista porque una gran cantidad de personas tienen una sensibilidad alta, ¿no? Y sobre todo ustedes, los más jóvenes. Claro, claro, por supuesto. De hecho, toca un tema muy interesante, que es que, bueno, yo estoy convencido de que varias personas de la audiencia probablemente no estaban en el temblor de 1985. Correcto. ¿Podría contarnos qué implicó y por qué se le considera un parteaguas en materia de protección civil? Bueno, el evento en sí. Sí, bueno, justamente porque no había realmente la- todos los planes y ni siquiera la estructura orgánica del Sistema Nacional de Protección Civil. El Sistema Nacional de Protección Civil, que es un sistema muy interesante y además muy reconocido a nivel internacional, el Sistema de Protección Civil mexicano, porque es como fractal, ¿no? Se escala, ¿no? Desde las unidades más chiquitas hasta luego las unidades regionales, luego estatales y finalmente la nacional, ¿no? Y todo ese escalamiento tiene, seguro algunos efectos, pero muchas virtudes. Y digamos, eso se creó a partir de 1985, ¿no?
Además tiene una cualidad muy interesante y es que se gestó desde la propia sociedad civil más que desde el gobierno, ¿no? Y eso, la virtud que tiene es que lo hace más cercano la gente lo hace más suyo, ¿no? Eh, eh, claro, al final, digamos, la organización, pues sí es una organización del Estado, del gobierno mismo, pero sí muy imbricada en la sociedad. Y, pues el panorama, digamos, después de estos 30 y tantos años, pues es completamente diferente, ¿no? Además, Claro, eh, yo te puedo contar que antes del 85 inclusive, eh, cuando había sismos y nosotros estábamos en la primaria o en la secundaria, pues no sabíamos qué hacer exactamente, ¿no? Ni nosotros, los niños, ni los profesores, ¿no? No, era otro escenario completamente diferente. claro, sí, me imagino que no existía, bueno, ya dijo usted, no existía ningún mecanismo de prevención en sí y a raíz de este evento Sí. fue que se puso Digo, muy pocos desarrollados, ¿no? Existía el plan Ah, de N3 famoso, que era claro, el plan del ejército ante, si no me equivoco, ante desastres, y era, pues, digamos, una respuesta muy contundente, pero mucho más que eso, pues, no había. claro, No, claro, sí, los bomberos sí, pues, pero otra cosa completamente claro. diferente. Nada específico de prevención, ¿no? No, prevención, pues, no, casi no se hablaba de. Y No. sí, fue un parteaguas en esta materia. Em, Investigando en una página web del Sismológico Nacional, encontré, y voy a citar, que un sismo es un rompimiento repentino de rocas al interior de la Tierra, y dicha liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. Esto lo sabemos casi todos, cierro la cita. En este sentido, doctor Arturo, ¿qué opina, no, de estas personas que en redes sociales insisten que los sismos se pueden predecir con magia o nuevas tecnologías, o que los sismos, que los simulacros atraen a los sismos, que por las vibras y todos esos temas? ¿Usted qué opina y cómo cree que podamos detener esta ola de noticias falsas? Pues es un reto enorme porque la eficiencia de la propagación de estas noticias falsas, ¿no? Es muy eficiente y a veces es más eficiente que la propagación de noticias con fundamento, ¿no? Yo también, después de muchos años, creo que de este lado, ¿no? Del lado de bueno, o del lado de los científicos, nos falta tener pues mejor preparación y más interés en divulgar, en hacer conocer a los demás mm, la ciencia y sus virtudes, sus defectos también, ¿no? Sus posibles defectos, etcétera. Entonces creo que sí falta un esfuerzo grande desde la comunidad académica para ser más eficiente. Digamos, en principio, contestando así directamente la pregunta, pues hay muchas cosas que no sabemos de los temblores y por eso lo hace una ciencia pues muy atractiva para estudiar para los jóvenes, ¿no? Claro, Pero hay muchas cosas que sí sabemos y sí entendemos, digamos, que para la ocurrencia de la mayor parte de los sismos, los más grandes sobre todo, no se necesita otro motor que no sea la tectónica de placas y la propia dinámica del planeta, ¿no? No se necesitan las tormentas solares ni se necesitan energías adicionales. Esa energía, digamos, del movimiento de entre placas, es suficiente para explicar la ocurrencia de los sismos, ¿no? Y entonces eso creo que es un mensaje fuerte, claro, ¿no? Digamos, si no tuviéramos la certeza de que ahí provienen los sismos, bueno, pues habría que explorar otras opciones, ¿no? Pero en realidad, pues eso sí tenemos la certeza de que hay la suficiente energía para causar los sismos. Y pues hay muchas simulaciones numéricas y en laboratorios en donde se muestra esto, ¿no? Y sí, también insisto que también hay muchas preguntas abiertas, lo cual hace de esta ciencia algo muy interesante. sí. ¿Y cuáles serían otras de estas preguntas abiertas? Me quedo con la curiosidad.
Pues, por ejemplo, detalles del proceso de la ruptura de los sismos o, por ejemplo, justamente el Valle de México es un reto tremendo porque es una cuenca sedimentaria, ¿no? Que fue un lago muy diverso en su subsuelo y entonces muy complejo de explicar algunos fenómenos locales, ¿no? Eh, Luego, también, por ejemplo, algo creo yo apasionante es que hace unos cuantos años se descubrió de alguna manera con tecnologías nuevas que hay algo que ahora les llaman, bueno, que se le llama sismos silenciosos o sismos lentos también, que son sismos que pueden tener sismos entre comillas, que son movimientos de las placas que pueden tener una magnitud equivalente a inclusive hasta 7, ¿no? De magnitud 7, pero que nadie lo siente, ¿no? Porque ocurren tan lentamente, ¿no? Que solamente son registrados con GPS de alta precisión. Wow. Y desde luego esos sismos lentos están relacionados y esa relación no es tan clara en este momento con los otros sismos que sí son sismos, digamos, normales en el sentido de que propagan ondas sísmicas. Claro. Entonces, sí, bueno, pero es solo un ejemplo, ¿no? Hay muchísimas preguntas todavía que resolver, sí. Y además, como la computación va muy rápido y otras, la inteligencia artificial, por ejemplo, eh, cada vez pues las herramientas son más diversas y más interesantes. Es cierto, ¿no? Hay muchos temas de los sismos que son fascinantes y que se podrían estudiar a Sí. fondo. Asimismo, está lo que es el sistema de alerta sísmico mexicano, el SASMEX, que ha sido un instrumento muy útil. Quisiera que nos contara un poco de ese instrumento y también si existen otras clases de alertas confiables. Sí, el SASMEX es el sistema de alerta sísmico, sí, el sistema de alerta sísmico mexicano. Eh, el principio de funcionamiento es relativamente sencillo, creo yo, y es eh, simplemente tratar de detectar el fenómeno de manera muy rápida en una posición lejana a la Ciudad de México, específicamente pensando en la Ciudad de México. Y si se logra detectar que es un sismo que va a tener o que tiene una magnitud relevante o que va a tener un impacto importante en la ciudad, entonces se emite inmediatamente una alerta. Y digamos, el secreto, pues, está en que las ondas sísmicas se propagan rápido, pero no tan rápido como las ondas electromagnéticas, ¿no? Como las ondas de radio, por ejemplo. Y entonces las ondas sísmicas, las que generan mayor amplitud, se propagan a unos 3 kilómetros por segundo. Y entonces si estamos a 100 kilómetros de distancia, perdón, si estamos a 300 kilómetros de distancia, pues eso implica 100 segundos desde que empiezan a generarse hasta que llegan, ¿no? Y entonces, bueno, luego se tiene que usar un tiempo en tratar de discriminar si es grande o no. Y entonces por eso los tiempos de alerta, pensando en sismos de la costa, por ejemplo, es de alrededor de un minuto, ¿no? O de ahí un poco más, ¿no? Entonces, el principio es sencillo, también eh, en algún sentido funciona parecido a lo que es el sistema de alerta por huracanes, porque cuando sucede una alerta por huracán, el fenómeno ya existe y se prevé dónde va a golpear, ¿no? Claro que ahí el huracán se desplaza mucho más lentamente y pues hay mucho más tiempo de alerta, pero el principio es el mismo principio, ¿no? Un principio muy sencillo, pero pues muy útil, ¿no? ¿Su implementación fue en 2016, me recuerda? ¿O cuándo fue su implementación? No, el sistema de alerta originalmente empezó en 1994, de hecho, empezó a funcionar desde entonces, en una fase mucho más restringida de la que actualmente funciona. Claro. Y sí, probablemente en el año que mencionas, fue finalmente expandida de manera importante a otras partes del país. Pero empezó a funcionar en el 94. De hecho, digamos, el primer sismo que alertó fue un sismo que ocurrió en el 95, el 14 de septiembre, en Guerrero, que le decimos el sismo de Copal. Wow, muy interesante Sí. esa información. Y quisiera, ya que estamos cerrando,
el programa, quisiera saber, bueno, háblenos un poco, doctor, de los microsismos que han sucedido, ¿no? Recientemente en la Ciudad de México, que han generado muchas teorías, no controversia, pero sí mucha gente es muy curiosa respecto a este tema, incluyéndome. ¿A qué se deben estos microsismos? Bueno, son también sismos de origen tectónico. Lo que pasa es que no, estos no ocurren en el límite entre las placas, sino dentro de la placa de Norteamérica, justamente. Y resulta que la placa de Norteamérica, que es la placa que está encima de la de Cocos, digamos, tiene también un sistema de esfuerzos asociados, que en este caso es un sistema extensivo, y estos esfuerzos se acumulan mucho menos rápido que los otros, ¿no? Que los de interfase, pero se acumulan y después de algún tiempo pues se liberan. Y en este caso, parece que en la Ciudad de México, en los que sismos que ocurren en el Valle de México, suelen presentarse en esto que les llamamos enjambres, ¿no? Pensando como en muchas abejas, pero como en muchos sismos que son más bien como sismos pequeños que están agrupados en una región y luego se paran y luego ocurren en otra región y son así como enjambres de abejas. Así les decimos enjambres, ¿no? Bueno, técnicamente a lo mejor es mejor secuencia, pero enjambre es muy técnico, ¿no? Y bueno, Suena muy bien. suena, sí. Y luego, pues son sismos que ocurren en fallas, que existen ya y que normalmente pues, no las vemos y no se mueven, pero que después de un tiempo pues se mueven un poquito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la magnitud y la intensidad de un sismo? Porque estamos hablando, hace un momento hablábamos de los sismos silenciosos, ¿no? De Sí, estos nuevos, y se me hace muy curioso que existen sismos de 7.0 que no se sientan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la sí, sí, sí. magnitud y la intensidad? Que, Y es un muy buen ejemplo, sí. ¿sí? Sí, ¿Sí? ese sismo, por ejemplo, los sismos lentos, pues tendría una magnitud grande, pero una intensidad cero, ¿no? Y por el contrario, por ejemplo, los sismos de estos que han ocurrido en el Valle de México, estos que les hemos dicho microsismos, pueden ser de magnitudes muy pequeñas, como magnitud 3, pero localmente las intensidades pueden ser altas porque son sentidos de manera intensa, de hecho, así se dice. Entonces, la magnitud es una característica del temblor. Al final de que ocurre el temblor, qué tanta energía liberó el temblor. Está relacionado con eso, ¿no? Con qué tanta energía liberó. Y la intensidad es un parámetro diferente porque depende de qué tan lejos está uno del temblor y depende de otras muchas cosas. Por ejemplo, la profundidad a la que está el sismo y depende de muchas cosas, ¿no? Entonces no, muchas, no necesariamente la intensidad y magnitud están ligadas. Bueno, una cosa que sí es cierto, ¿no? O sea, muy cerca del epicentro, la intensidad suele ser mucho más grande que si te alejas del epicentro. Entonces, estos sismos, microsismos del Valle de México, eh, localmente, por ejemplo, en las colonias de la del Valle, Las Águilas, San José Insurgentes, Guadalupe, y todas estas colonias lo sintieron muy intenso, ¿no? Muy cortito, pero muy intenso. Pero pues gran parte de los habitantes de la ciudad no lo sintieron, ¿no? Es así como, ¿qué les pasa a estos que son tan sensibles? No, en realidad es que localmente son sentidos de manera intensa, pero luego ya no. Mm. Qué curioso, fíjese que cómo es el estudio, ¿no? de la geología geofísica o de los sismos. Hablando de ello, ¿qué mensaje les da ahora a los niños y niñas y adolescentes o jóvenes que desean estudiar geología o geofísica o, bueno, especializarse en el estudio de los sismos, ¿no? ¿Algún lugar por donde empezar? Pues un dato que me parece importante, interesante, es que el número de sismólogos, no tengo exactamente el dato, pero el número de sismólogos, hablando solamente de sismólogos, ¿no? Luego lo mismo se puede extrapolar a personas que estudiamos la Tierra en general, ¿no? Claro. Pero el número de sismólogos en México por habitante pues es bajísima a comparación de países como Japón o como Estados Unidos, ¿no? Donde hay muchísimos más sismólogos por habitante, digamos, que lo que hay en México. Entonces, es un dato interesante porque por otro lado somos un país pues en donde se generan muchos sismos todos los días y hay muchísimos datos que estudiar y hay mucho que hacer todavía, ¿no? Entonces, creo que
podría ser, interesante verlo desde esa manera. Y por el otro lado, bueno, pues un poco ahí ya es difícil porque toca como las fibras de cada quien, pero pues para mí es una ciencia apasionante, entretenidísima, yo hay tareas que recuerdo, digamos, o sea, hay tareas que hay que hacer, por ejemplo, la localización de sismos, que es, digamos, relativamente rutinaria porque se parece mucho a un videojuego, ¿no? Claro. Porque tiene uno que picar P y S, y lo tienes que hacer rápido y preciso, y tienes que hacer un zoom, y tienes que... Entonces, cuando estoy picando, recuerdo, quiero pensar, ¿no? Que es como un videojuego un poco, ¿no? Entonces, también es divertido algunas cosas, sí. Suena muy divertido. La verdad es que sí, es una ciencia muy interesante y bueno, yo le agradezco muchísimo que se haya tomado su tiempo para hablar de este tema tan apasionante y tan relevante en México aquí en el programa de Protagonistas del Cambio. Le agradezco mucho su tiempo, su dedicación y el trabajo que realiza. Muchas gracias a ti por preguntas tan interesantes, por preparar también la entrevista. Yo No, muchas gracias a usted. sí, se extraña mucho en los medios, una entrevista muy bien preparada. Normalmente nos preguntan siempre lo mismo y suelen ser, muy planas las entrevistas, pero te lo agradezco mucho. No, muchas gracias. Aquí en Protagonistas del Cambio lo más importante es bueno, informar al público y sobre todo que sea ameno, ¿no? Que sea una conversación amena, que sea entretenida y que deje aprendizajes y mensajes importantes. Es lo más importante aquí, más que solo llenar tiempo. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias a doctor Arturo Iglesias. Como ya escucharon, queridos radioescuchas, la planeación es la clave del éxito y los simulacros no son un juego, son un ejercicio que nos permite proteger nuestra vida y la de quienes queremos, porque nos permiten identificar riesgos, realizar un plan de respuesta, nos permiten simular situaciones de emergencia, asignar responsabilidades a cada persona. Yo siempre participo en todos los simulacros. A mí, bueno, no me encanta, pero sí se me hace muy importante hacerlo, tener a la mano la mochila de vida con todo lo necesario. Es una mochila que tiene directorio telefónico, botiquín, documentos importantes, lámpara, agua, alimentos, suéter, etcétera. Y bueno, también podemos identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión, ¿no? Como protagonistas del cambio, debemos tener indispensablemente nuestro plan familiar de protección civil y participar con responsabilidad en todos los simulacros que se realicen en nuestra comunidad. Sin más, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en el programa del día de hoy con nuestro invitado especial Arturo Iglesias Mendoza, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y jefe del Servicio Sismológico Nacional. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en el 760 de amplitud modulada. Hasta la próxima.